Tenemos el gusto de tener en nuestros estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y la radio frecuencia 808 de Salinas en el Uruguay. Tenemos a Cecilia Caballero Yesque con nosotros. Buen día, Cecilia, gracias por recibirnos. Buen día, muchas gracias por la invitación. Cecilia, hace rato que tenemos muchas ganas de charlar contigo porque estás desarrollando una actividad teatral en Montevideo con muchísimo éxito y bueno, teníamos muchas ganas de conocerte. Ya habíamos conocido de ti por tu padre, con el cual hemos hecho muchas notas, que es uno de los tipos puntales en la solidaridad uruguaya en el exterior. Si hay alguien que genera una solidaridad absolutamente medida, además, en cientos de containers de donaciones de Noruega hacia el Uruguay y otros países, es tu padre, al que admiramos muchísimo. Pero vamos a dedicarnos a ti. ¿Cómo inicia tu carrera teatral? Bueno, cuando me hacen esa pregunta nunca sé muy bien qué responder, porque yo siento que inicia desde muy chiquitita, cuando iba a visitar a mi papá a la cárcel. Mi papá fue preso político, y manteníamos una realidad paralela de fantasía, un mundo imaginario. Yo le contaba cosas que no existían, de mi realidad en mi casa con mi mamá, pero cualquier cosa, le decía que yo estaba casada y que tenía hijos y que había dejado a mis hijos, no sé, todo un mundo fantasioso cada vez que yo iba a visitar a mi padre. Y mi padre también me contaba todo un mundo de fantasías. Y esa hora que estábamos ahí juntos, en general era de contarnos un montón de cosas que los dos sabíamos que no eran verdad, pero disfrutábamos mucho de ese rato y de esa complicidad de cuentos fantasiosos, digamos. Luego de más grande me pasó también de muchas veces abrirme una brecha de ficción. Cuando llegué a Noruega en el exilio me era muy difícil decir que yo venía de Uruguay, que nadie sabía dónde era, y que estaba acá porque estaba en ese país porque nos habían llevado por Amnistía Internacional y que mi papá había estado preso, que había una dictadura. Me era tan difícil decir todo eso que entonces inventaba siempre historias distintas, que, abriendo como un mundo así paralelo de ficción, ¿no? Y de hecho tengo anécdotas muy graciosas de eso porque, bueno, compañeras que después me vinieron a visitar muchos años después me decían, pero ¿ustedes no eran del circo? ¿No tenían...? Porque yo inventaba, un invento que sostuve un buen tiempo era que nosotros éramos de una familia que trabajábamos en el circo, que mi papá domaba leones, que mi mamá era una bailarina arriba de un elefante, y entonces, esa la sostuve bastante tiempo, y después me olvidé, obvio. Entonces a los 18 años, un día vino una amiga de visita, me dice, pero ¿ustedes no eran una familia del circo? ¿Tus padres no? No, eso no sé de dónde salió. Y después otra cosa que hacía de muy chica también era jugar con mi papá a concursos como ahora, si fuera el Got Talent, una cosa así. Lo sentaba, yo era hija única, y bueno, mi pobre padre, lo sentaba a mi padre y le hacía unos listados así de participantes, y bueno, participante número 1 de Grecia, no sé qué, que va a ser malabares, y bueno, y era siempre yo, ¿no? Y participante número 34, y entonces lo tenía sentado ahí horas, mientras yo bailaba, cantaba, hacía obras de teatro. Entonces, yo creo que mi mundo de la actuación y de crear así como eh, obras de teatro o fantasías, historias de fantasías, de ficción, inició muy tempranamente, y creo que mucho tuvo que ver con lo que tuve que vivir. Entonces yo siento que a mí la actuación me salvó, me salvaba
me hacía bien porque me podía contener en ese lugar de fantasía y yo me sentía bien. Y, y bueno, y después de grande, no fue que tempranamente empecé a estudiar actuación ni nada por el estilo, porque en realidad hice muchas otras cosas, pero sí que siempre estuve como muy cercana a la música y a la danza, porque bueno, mi papá en el exilio, de joven acá en Uruguay tenía una banda y orquesta, en esa época era orquesta, y después allá en Noruega también tuvo como con compañeros que algunos eran de allá, de Noruega, y otros chilenos, creo que eran argentinos. Y, y bueno, y cuando hacíamos las peñas, que eran como festivales latinoamericanos, de la gente podía enterarse un poco de lo que estaba pasando acá en América Latina, de las dictaduras, y acercarse un poco a otras culturas que allá no se conocían. Nosotros los niños hacíamos espectáculos uruguayos, entonces cantábamos canciones, bailábamos candombe, y bueno, entonces como que estuve muy vinculada a eso también, y después cuando volví acá, después del exilio, me metí a hacer mucha danza, que siempre me gustó, y muy de a poquito, o sea, yo como que siempre supe que quería ser actriz, pero nunca me lo propuse como mi profesión, sino que bueno, fui estudiando otras cosas, después me casé, tuve hijos, y un día dije, no, yo tengo que volver a esto que era lo que yo quería hacer. Y entonces de grande, como a los 30 por ahí, fue que finalmente tomé la decisión de que esto es lo que yo quiero hacer y lo que me hace bien, y voy a hacer todo lo posible para poder hacer solo esto, que es bueno, es bastante difícil en cualquier parte del mundo ser artista, y en general uno vive del multiempleo, pero bueno, hoy por hoy puedo decir que entre mi escuela de actuación que tengo con mi pareja y, y bueno, y mis actividades de dirigir en teatro y actuar como actriz, y bueno, ahora siento que finalmente estoy trabajando como artista completamente, digamos, ¿no? ¿Te dejas volver un poquito a ese pasado? Eh, ¿Cuántos años estuvo preso tu papá y cuántos años no lo vistes? 5 años. No, yo lo vi, o sea, yo lo veía una vez al mes. Aunque los primeros meses, que eso fue algo que pasaba acá, cuando recién te llevaban preso, a veces estabas como un tiempo que no se sabía dónde estabas. Entonces aparecían aquellos programas en televisión donde aparecían las fotos, y mi madre estuvo un tiempo sin saber dónde estaba mi papá. Sí que sabíamos que lo habían llevado porque vinieron a nuestra casa a llevarlo, nos llevaron a los tres, ¿Vos qué mi edad mamá y yo. tenías? Yo era bebé, tenía 1 año. Pero a mi mamá y a mí nos liberaron rápidamente, nos tuvimos unos días nomás, y ahí después, este primer tiempo de no saber dónde estaba mi papá, porque como que los iban cambiando de lugar y uno no sabía bien dónde estaba, hasta que finalmente un día pudimos ir a visitarlo a Punta Carretas. Y ahí lo empecé a ver una vez por mes, una cosa así. Este, Hasta que, bueno, después a él le habían dado 7 años, pero, o 10 primero, después 7, al final a los 5 lo liberaron. Lo que pasa es que él cayó antes del golpe de Estado. Entonces, en realidad, cuando lo liberaron, lo iban a volver a apresar. Entonces ahí nos fuimos del país. ¿Cómo se van del país? ¿Cómo llegan a Noruega? Porque una tía de mi mamá trabajaba, mi mamá, mi abuela es inglesa y mi abuelo era alemán, y entonces mi tía abuela, que se casó con un noruego, estaba viviendo en Noruega y trabajaba en Amnistía Internacional. Y entonces, eh, a través de ella fue que pudimos ingresar a Noruega, digamos. Jeske es el apellido de tu abuelo, o sea, de tu mamá. Sí, si es que ¿Vive tu madre? mi mamá sí.
Y mi abuela también. Mira, qué lindo. ¿Y a qué se han dedicado ellas? Bueno, mi abuela era profesora de literatura y acá, cuando trabajaba acá en Uruguay, que trabajó en la Sagrada Familia, bueno, tenía como esa parte artística que tienen los colegios a veces. Ella daba como clase de teatro y hacía como una cosa, pero no se dedicaba a eso, pero lo hacía en el colegio. Se dedicaba a dar clases de literatura. Y después, bueno, después ella se fue, mis abuelos se separaron, mi abuela se fue a vivir a Estados Unidos, después no volvió a Inglaterra. Y, y mi mamá, ella se recibió de fisioterapeuta en Noruega, pero ejerció cuando estaba allá, pero después cuando volvió ya no pudo revalidar el título, entonces finalmente acá en Uruguay no trabajó de eso. Después, en mi familia está este doble exilio que algunas familias tienen, o sea, mis padres se exiliaron políticamente, después volvimos en democracia y después se vuelven a exiliar económicamente. Mi papá en el 99, mi mamá en el 2000. Un poquito antes de la crisis del 2002, que ya se veía por acá. O capaz que papá se fue en el 2000 y mamá en el 2002, una cosa así. Y entonces una cosa bueno, que pasó con los exilios es que mucha gente le quedaron truncas las carreras, después fue muy difícil eh, tener trabajos bueno, que no fueran en negro o cosas así. Entonces eso también hace que luego es difícil como el volver a trabajar, volver a tener un sueldo con el cual uno pueda vivir, sustentarse, sostener una familia. Y bueno, y eso le costó mucho a mis padres cuando volvieron acá a la democracia, muy contentos porque vino la democracia. Al principio, bueno, pudieron sostener y después no pudieron sostener más. Y mi papá se vuelve a ir a Noruega. Y al poquito tiempo mi mamá se vuelve a ir a Noruega. Y allá los dos trabajaron como, ahora están jubilados, pero los dos trabajaron como maestros preescolares. O sea, mi papá se recibió de maestro preescolar allá en Noruega y mi madre trabaja de asistente en jardines, y después, bueno, fue avanzando dentro de los jardines y también terminó trabajando allá en jardines, jardín de infantes. Cecilia, ¿y cómo es tu periplo, tu propio periplo en estas dos inmigración? ¿Vos volvés con ellos? Yo vuelvo con ellos, ¿sí? Este, y bueno, de adolescente, ¿no? Vuelvo acá, me ingreso al liceo, tuve que como un poco como volver a aprender español porque lo tenía un poco oxidado. A mí me costó mucho la vuelta, yo no me quería volver. Yo sabía que un día íbamos a volver y era algo que siempre se hablaba, volver al Uruguay y qué sé yo, pero la verdad que no, lo sentí como una bofetada, no me la esperé. O sea, yo siento que un día volví del liceo allá en Noruega y como todos los días, y mi padre estaba haciendo la valija para volverse a Uruguay y fue como un shock. Este, y entonces cuando volví acá me costó muchísimo el choque cultural, ¿no? En un país tan desarrollado como Noruega, con un montón de comodidades, con un montón de amigos, bueno, me fue muy difícil. Y cuando vine acá, nos fuimos a la casa de mis abuelos en Camino Carrasco, bastante cerca donde vivíamos nosotros antes de irnos a Noruega. Una zona que hoy está bastante más poblada y hay más viviendas y todo, pero cuando recién volvimos, todavía existían zonas como de campo, así como, viste, como muy casas separadas cada tanto, y bueno, me fue duro, la verdad. Me quería quedar allá y estaba perdiendo a mis amigos en plena adolescencia, entonces me fue difícil, pero la verdad que luego, nada, me adapté y cuando mis padres se van por segunda vez allá, por el exilio económico, yo ya, claro, ya tenía mis propios hijos, ya era muy distinto. ¿Y no los acompañaste, que te quedás en Uruguay?
Entonces tú, No, yo me quedo acá, ¿sí? Y ellos en principio se fueron solos, después se llevaron a dos de mis hermanos, los más chicos, que tenían unos 13 y 15, una cosa así, y, y eso dura un año, no mucho más creo, y se quieren volver, mis hermanos no se adaptan, creo que mi hermana duró un poco más, y se vuelven, y al final quedamos todos acá y mis padres allá. Mi hermana, la que me sigue a mí, tenía 18 y estaba ennoviada cuando mis padres se van, y ya del arranque decidió, no, yo no me voy, yo me quedo. Esa separación fue también bastante dolorosa porque, bueno, quedamos unos por acá y otros por allá, bastante forzado también, porque, bueno, mis padres sintieron la necesidad de irse, mis hermanos no se querían ir, y en plena también adolescencia fue difícil, no se adaptaron y bueno, se terminan volviendo y terminamos todos viviendo acá y mis padres allá. Cecilia, vos empezás a tener algún vínculo también teatral con Noruega, ¿verdad? Sí, en realidad, o sea, una de las primeras cosas que hago acá profesionalmente, digamos, em, es una obra infantil noruega que yo le tenía mucho amor, que se llama Carius y Bactus, que es una historia sobre unas bacterias que viven en la boca de un niño. Y en Noruega es una obra de teatro que se hace siempre en las escuelas o, bueno, o en determinado momento te llevan al teatro a verla, digamos. Y es una obra que además de muy divertida, cuando sos chico es muy educativa y bueno, trata sobre la salud bucal y las rutinas de lavarse los dientes y qué sé yo, pero de una manera como muy graciosa. Y a mí de chica cuando llegué y que me notaron en Jardín de Infantes, me impactó mucho esta historia y siempre pensaba en estas bacterias que yo tenía en mi boca y me iba a cepillar los dientes porque si no las bacterias estas me iban a... Y entonces, eso fue una de las primeras cosas que hice acá en Uruguay, fue pedir la autorización a la autora allá en Noruega, bueno, aquí tiene los derechos porque el autor está muerto hace mucho tiempo, y hacer la traducción y hacer esta obra acá, que la hicimos bastante tiempo, primero en sala, después en distintos colegios que íbamos, y incluso entramos en ese momento la esposa de Tabaré Vázquez, que era presidente en ese momento, tenía como un proyecto que era sobre salud bucal, y entonces nos pudimos presentar a ese proyecto y ir también a un montón de escuelas de contexto crítico y a ir a todos los jardines de infantes de la periferia, digamos, y estuvo muy lindo. Eso fue como lo primero que hice. Y luego lo que sucede un día es que yo me quiero hacer algo que sea un texto noruego escrito por una mujer, porque siempre lo que se hace mayormente en teatro sobre dramaturgia nórdica tiene que ver con Ibsen, y más moderno con Fosse o bueno, algún otro dramaturgo, y mayormente dramaturgia masculina. Entonces, yo siempre estaba con esto de yo quiero traducir textos noruegos escritos por mujeres. Y entonces en esa búsqueda me encuentro con Lene Therese Teigen, que es una dramaturga noruega, y le escribo un mail, le pido una de sus obras para leer, y ella me manda todas las obras que tiene, y entonces empieza como un vínculo donde yo, bueno, elijo una obra de ella para hacer acá, y ella decide venir al estreno, Qué porque no lindo, podía creer que alguien en Uruguay hiciera una obra de ella qué en la otra fantástico. parte del mundo, entonces se viene para acá. Y ahí entablamos una amistad muy linda y a su vez un vínculo creativo, que bueno, que no ha tenido fin por suerte,
Y una de las primeras cosas que suceden es que cuando yo la fui a buscar al aeropuerto, esa vez que vino a ver esta obra que era Square, la primera obra que yo traduje y hice de ella, cuando la dejo en el hotel, le digo, mira, te vas a ubicar bien fácil acá porque ahí está el shopping Punta Carretas, que fue donde estuvo preso mi padre. Y a ella le impacta eso y dice, ¿cómo? ¿En un shopping antes había una cárcel? Y le digo, sí, eso era una cárcel y ahora es un shopping. Y eso le quedó como una cosa así. Entonces, todo ese viaje que ella había venido para ver la obra y qué sé yo, hizo muchas preguntas al respecto de la dictadura y bueno, le conté muchas cosas de mi vida y de Uruguay y lo que había pasado en Uruguay. Y nos quedamos con muchas ganas de trabajar juntas y entonces, bueno, decidimos que íbamos a hacer algo más juntas. Y cuando, bueno, luego ella se vuelve a Noruega y empezamos a mandarnos mails con ideas de qué trabajar juntas y qué sé yo le cuento un sueño que tengo que era eran 3 puertas que yo atravesaba y nunca miraba para atrás y no podía cerrarlas, siempre estaban esas puertas abiertas y yo pensaba que tenía que ver con mi exilio, mi pasada en Noruega, vuelta a Uruguay, pasada para allá, bueno, eso, como de no ser de ningún lado, de, bueno, todo eso, ese sentir que tiene quien se exilió. Este, y, y entonces ella me dice, vamos a escribir sobre esto, vamos a hacer esto. Y bueno, y ahí arranca una investigación para la escritura del Tiempo sin libros, ¿no? Que ella termina escribiendo, que va sobre las memorias y recuerdos de exilios y dictaduras de una familia, en realidad de varias familias, o sea, como disparador tiene anécdotas de mi familia, pero también de otras familias, porque ella entrevistó a otras personas, entrevistó a otras personas, bueno, entrevistó a mi padre, a mí, entrevistó a otras personas allá en Noruega, exiliadas de Argentina, y también cuando vino para acá, porque estuvimos haciendo 2 workshops, hicimos un workshop acá con actores, después yo me fui a Noruega, hicimos otro workshop allá con actores noruegos, y, y bueno, y cuando ella vino para acá también entrevistó a expresos políticos que habían estado presos con mi padre, por ejemplo, y bueno, además de otra investigación que ella hizo, de leer un montón de cosas sobre Uruguay, la dictadura en América Latina, y bueno, pero ahí fue como todo mi vínculo teatral, que arrancó con Carius y Bactus y termina en el Tiempo sin libros, porque el Tiempo sin libros es un poco que vincula todo lo que es Noruega y Uruguay en mi vida, ¿no? Porque vincula el exilio, mi familia allá y acá, la dictadura y el teatro, a su vez. Cecilia, ¿y quién dirige El Tiempo sin libros? El Tiempo sin libros lo dirijo yo, este, y bueno, acá tenemos un elenco que está conformado por Iván Solarich, María José Laje, María Elena Pérez y Cecilia Martínez. Y en el equipo también trabaja Mario Guerra y Tatiana Taroco. Este, y, y se trabajó desde que Elene vino en el 2017 por primera vez, trabajamos mucho en base a, ella trajo como un primer borrador, pero bueno, que se trabajó muchísimo en base a improvisaciones y cosas que yo luego traducía, ella lo leía, después ella reescribía, yo traducía de nuevo al español y estuvimos como 20 días, creo que tuvo ella en ese momento, y estuvimos como 20 días trabajando juntos con el elenco ese. Después pasó un año entero, en el medio yo me fui para allá, a trabajar allá, y luego terminamos estrenando en el Solís en el 2018, mayo 2018. Hoy está
en el Florencio Sánchez, ¿verdad? Mañana está en el Florencio Sánchez y el siguiente domingo en el Complejo Boulevard. Sí, porque ahora, o sea, El Tiempo Sin Libros hizo muchas temporadas, primero en el Solís, después hizo en mi teatro, en la escuela que tengo, en la escena, que fue donde se gestó, donde se creó, donde se ensayó. Bueno, y en el teatro mío hizo como 4 temporadas, creo, en distintos momentos. Y la última, decidimos hacerla mediodías, porque queríamos romper un poco con los horarios de teatro. Y fue increíble porque la gente venía al mediodía al teatro, que en Uruguay en ningún lado hay teatro al mediodía, pero bueno, la gente venía. Y también hicimos, eso iba en los sábados mediodía, y después hicimos fuimos a algunos lugares, a algunos liceos, al instituto de docentes, pero de la costa, fuimos a Las Piedras, estuvimos en distintos lugares. Y ahora este año, bueno, 2020 no hicimos nada, 2021 tampoco, pero en el 2021 nos seleccionaron para el Festival de las Artes y el programa de fortalecimiento, entonces ahí hicimos, bueno, en enero en la Sala Verdi y empezamos a recorrer los barrios. Y entonces en el Florencio ya estuvimos y como quedó gente afuera, ahora vamos de nuevo. Y después hicimos en el Complejo Sacude, estuvimos en el Artesano, que es un lugar nuevo que tiene la Intendencia, que está buenísimo, es un teatro precioso, ¿En que es dónde? en Peñarol. En En Peñarol. Peñarol. Y bueno, y ahora nos queda pendiente, creo que, bueno, vamos al Florencio de nuevo, vamos al Complejo Boulevard y creo que vamos a estar en la sala de Malvin, en la Experimental. Creo que hay una fecha también en la Lazaroff. Creo que este año tenemos 4 o 5 fechas más, digamos, por los barrios. Cecilia, esos florencios que se ven ahí atrás tuyo, ¿son tuyos? Sí, son bueno, uno es del Tiempo Sin Libros. El Tiempo Sin Libros tuvo nominaciones a Mejor Dirección, Mejor Espectáculo, Mejor Elenco, Mejor Vestuario, Mejor Escenografía. Y termina ganando Mejor Elenco. Otro de estos es de 2 días en Roma, que es una obra que se estrenó en el 2019, que yo dirijo también, y que tuvo nominación a Mejor Elenco, Mejor Dirección, Mejor Espectáculo, Mejor Escenografía, Mejor Vestuario y Mejor Actriz. Y gana Mejor Elenco. Y el otro es de El Rey Tuerto, que ganó Florencio a Mejor Espectáculo Alternativo, que fue una de las primeras cosas que montamos en nuestra escuela, y aún no teníamos construido la salita convencional, digamos, sala de teatro. Entonces se hacía en un salón, que es como un living comedor, entonces la gente venía y la obra de teatro, tú te sentabas dentro del living comedor de estos personajes. Y cuando vinieron los espectadores y los críticos y qué sé yo, sintieron que era algo como bien distinto, en el sentido de locación donde estaba, y bueno, y se creó en las nominaciones de los Florencios, se creó esto de la nominación a espectáculos alternativos, y bueno, se lo otorgaron al Rey Tuerto, a Mejor Espectáculo Alternativo. Así que Cecilia, son esos 3 Florencios que están ahí. contame un poquito de esta escuela que tienen. Bueno, es una escuela, se llama La Escena, y junto con mi pareja, Óscar Esteves, quien es guionista y realizador, tenemos esta escuela bueno, este año entró la 10ª generación a la escuela, que es algo que estamos muy contentos. Y es una escuela que nació en nuestra casa, acá en este living, hace 9 años atrás, y en realidad nació como una necesidad
por trabajar en parte, por un ingreso económico, y porque los dos estábamos en la búsqueda de darles herramientas a las actrices y a los actores para trabajar en audiovisual, y trabajar como la actuación más honesta, la más creíble, la más natural. Y pusimos un taller que le llamamos el taller para no actuar acá en nuestra casa. Y tuvimos mucho éxito, vino mucha gente, y, y entonces a los 3 años nos terminamos mudando, o sea, mudando no porque nosotros seguimos en nuestra casa, pero bueno, terminamos poniendo esta escuela, porque se transformó en una escuela, este pequeño laboratorio que teníamos acá, y, y bueno, y ahora ya es como una casa más grande, con más salones, construimos un teatro en el fondo, este, y bueno, es la escuela La Escena. Y, y lo que te contaba ayer, creo que cuando estuvimos hablando de cosas que estaban pasando con el tiempo sin libros, es que mi pareja, Oscar Esteves, además es el director, codirector con Elin Mu, una directora noruega, de una película que se llama Camino a Casa, que es un documental que trata, bueno, es un poco sobre mi familia, mi papá y yo, y eh, atravesado también por la obra, ¿no? Por el tiempo sin libros. Y esta Es un película se va documental a que se estrenar estrenó. ahora, ¿no? En un festival. Sí, se estrenó en el Festival de Punta del Este, y, y bueno, y ahora tiene plan de estrenarse en Montevideo en algún momento este año. Y bueno, y en algún momento se estrenará en Noruega también, porque es coproducción con Noruega. Qué carrera fantástica, Cecilia. La verdad que fue un gustazo charlar contigo. Sé que estás pronta para salir a una reunión importante, así que te dejamos y vamos a vernos personalmente en Montevideo, en esta casa, taller, teatro tuyo. Gracias. Bárbaro, me encanta que vengas, te mostramos la escuela, te hacemos un tour. Y quiero ver la película también. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Roberto, por la invitación. Chao. Chao, chao.